primero lee cada capítulo y a medida que vayas leyendo, contesta las preguntas que se encuentran en las lecciones que siguen a esta introducción, ¿no? O sea, lo que queremos es que las personas lean antes de contestar las preguntas, ¿correcto? Y la sesión anterior habíamos leído el capítulo 1 y respondido las 4 primeras preguntas, ¿no? En la pregunta número 1, pregunta número 2, hasta la pregunta número 4 en la página 7. Estas preguntas son, digamos, fundamentales en la fe cristiana, ¿no? A partir de aquí es que nosotros decimos, el hombre nace de nuevo, ¿no? Cuando cree que Jesús es el Señor, Jesús es Dios y Jesús es nuestro Salvador. Muy bien. Entonces, en la pregunta número 5, en la página 7, en Números Romanos, se encuentra la pregunta. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué mostró Jesús por medio de su primer milagro? Perfecto. ¿Qué mostró Jesús por medio de su primer milagro? Y esa respuesta se encuentra capítulo 2, versículo 11. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer desde el capítulo 1, versículo 30, hasta el capítulo 2, versículo 11. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar lectura, capítulo 1, del versículo 30 hasta el capítulo 2, versículo 11. ¿Correcto? También habíamos mencionado que nuestra lectura podría ser un poco más dinámica y tendríamos que subrayar aquello que nos llama la atención, aquello que nos gusta, pero también podemos subrayar aquello que no entendemos, ¿correcto? De modo que nuestra lectura del Evangelio de Juan va a estar un poco coloreado, va a ser un Evangelio arcoíris, ¿no? De varios colorcitos. ¿Ah? No sé ¿ustedes saben cuánto cuesta una Biblia arcoíris? Eso no baja de 200 soles, ¿no? Porque está subrayadito las palabras de Jesús, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pedir a Pastor Waltercito que por favor, nos dé lectura del versículo 1, capítulo 1, versículo 30, hasta, digamos, hasta el 40. Y de ahí seguimos 41 hasta el 51 a Joel. ¿Correcto? 40 al 51. 40 al 51. No, 41 al 51. Listo. Vamos, Pastor Waltercito. A él me refería cuando dije, hay un hombre que viene después de mí que es más importante que yo porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es él. Entonces Juan dio este testimonio. Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios que me envió para que bautizara con agua, me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Al día siguiente. Ahora, un momentito, Pastor Waltercito. Hay una pequeña llamadita al final del versículo 34, que es con la letra D. O A. Perdón, la letra A. ¿Correcto? Y hay una nota a pie de página. ¿Correcto? Amén. En la letra A, que dice 1.34, y la nota es referido al Hijo de Dios. Dice que algunos manuscritos antiguos tienen el elegido de Dios. ¿Correcto? En alguna versión entonces podemos encontrar esa palabra, el elegido de Dios, pero en los manuscritos más, digamos, posteriores está el Hijo de Dios. ¿Correcto? Seguimos leyendo. Al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, dijo, miren, este es el Cordero de Dios. Cuando los 2 seguidores lo escucharon decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se dio la vuelta y vio que los seguía y les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te estás quedando? Jesús les contestó, vengan a ver. Entonces ellos fueron y vieron dónde estaba quedando y pasaron ese día con él. Eso fue como a las 4 de la tarde. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro,
fue uno de los dos que oyó a Juan, Juan. perdón, y siguió a Jesús. Amén. Me dijo 30 al 40. Primero, Amén. Primero, Ok, está mal el celular de Joel. José, no, pastor. A ver. Se escucha entrecortado. ¿Sí? Sí. José. ¿Lo leo yo? Así es. Ok, dice, primero buscó a su hermano Simón y le dijo, encontramos al Mesías, que significa el rey elegido por Dios. Muy Hay bien, una ahí llamadita. tenemos una notita. Ajá, dice, el rey elegido por Dios, textualmente el Cristo, ¿no? Perfecto. Andrés llevó a Simón Pedro a donde estaba Jesús, lo vio y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Hay otra llamadita ahí, Ajá. dice Pedro, el nombre griego Pedro, así como el arameo Cefas, significa roca, ¿no? Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel sobre el que escribió Moisés en la ley y los profetas, también escribieron acerca de él. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y lo verás. Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo, este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te invitara a verme. Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús contestó, ¿crees eso porque dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿No? Hay una cita, ¿no? De bajando y subiendo, Ajá. que cita Génesis 28:12, ¿no? Muy bien, con Jacob, ¿no? Que los ángeles bajaban y subían. Uh-huh. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, ¿ya no tienen vino? Jesús le dijo, mamá, textualmente mujer, yo qué tengo que ver con eso. Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí. Después el encargado del banquete llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Muy bien. Entonces hemos dado lectura. Y antes de responder, también habíamos mencionado qué les llamó la atención de la lectura que hemos hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han subrayado? ¿Qué es lo que les ha, digamos, atraído en la lectura del texto? A ver. A mí, pastor, la afirmación que hace este amigo, ¿cómo se llama? En el versículo 49, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La afirmación que cuando le habla Jesús a Natanael, creo que es, Ajá. y ahí me parece que ahí le revela, ¿no? El Espíritu algo le revela a este hombre decirle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel.
pero ahí la respuesta, esa afirmación me llama la atención, y también lo otro del versículo que continúa, ¿no? El 51. Ustedes Ok, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. muy bien. ¿Qué es lo que te llama la atención de ahí? No, de la segunda parte, ustedes verán el cielo abierto, o sea, me imagino, ven, del cielo abierto y ángeles, bueno, subiendo y bajando. Usualmente nosotros tenemos la figura del ángel, ¿no? Alado, subiendo y bajando. Es como una revelación, algo que va a suceder, ¿no? Ajá. Básicamente la presencia de Espíritu en el Señor, ¿no? Porque esto se refiere a Jesús, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Y la historia de Juan va a ser eso, ¿no? Constantemente vamos a ver los milagros que Él va a hacer, de cómo el Espíritu Santo va a acompañar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. José, Me llama la atención bastante la actitud de Natanael, también como dice Laura, pero eh, su actitud, ¿no? Porque su primera reacción, cuando Felipe le va a anunciar, él dice, ¿no? De Nazaret, o sea, de Nazaret puede salir algo bueno, totalmente incrédulo, ¿no? Y Felipe le dice, ven y verás, ¿no? Y ni bien está llegando, pues es Jesús el que le da el primer encontrón y le dice, pues, que este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Y bueno, Natanael se sorprende, ¿cómo es que tú me conoces, no? Y Jesús le dice, yo te he visto antes, desde antes de que Felipe te vaya a llamar, yo te vi sentado bajo la higuera, ¿no? Y es con esta experiencia que Felipe, pues, recién reconoce la deidad de Cristo, ¿no? ajá, Y por eso se le llama, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ¿no? Porque antes de esto, pues era un incrédulo más, ¿no? O sea, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? bueno, Esa es la experiencia. a veces nos manejamos con ciertos prejuicios, ¿no? Es como decir, Ajá, si todo lo bueno viene de Lima, pero de Chota, ¿habrá algo bueno? Y, y en los tiempos de Jesús, la gente piensa así, ¿no? O sea, todos pensaban que las cosas iban a pasar en Jerusalén, pero la bendición viene de Nazaret, un pueblo marginal, un pueblo pobre, ¿no? Entonces, por eso ahí la pregunta de Natanael, ¿no? Aunque ujú, sabemos que eso son respuestas de cumplimiento de los profetas, ¿no? Era solamente cuestión de conocer. Así que, ujú, bueno, hay todo eso y bueno, y se impresiona Natanael del conocimiento que tiene el Señor de él, ¿no? ujú. Amén, amén. Waltercito, Hermano pastor y hermanos, el testimonio que da Juan el Bautista ya, de la señal que Dios le dio para que identificara quién era el Mesías. Versículos 31 al versículo 34. ajá, ¿No? ajá, Dice, yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es él. amén, Entonces Juan dio este testimonio. Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios que me envió para que bautizara con agua, me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he amén. visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso, ¿no? Eso, es tremenda esa figura, ¿no? Y para muchos es la Trinidad, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo, La paloma, ¿no? Claro, ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. El Cristo, Señor que está ahí. ¿Y quién lo envía? yo, El Padre. ¿No? Entonces, para muchos tiene esa imagen tremenda, ¿no? Pero lo lindo aquí, Waltercito, ¿por qué te llamó la atención ahí? De como el llamado especial, habiéndole hecho Dios a Juan el Bautista, siendo el precursor de nuestro Jesucristo, que Dios le reveló que pudiera identificarlo quién era el Mesías que venía para salvación a Israel y para salvación a toda la humanidad. O sea, Amén. una figura clara que el Padre Celestial le da a Juan el Bautista, y eso indica también que Juan el Bautista, o sea, vivió en un tiempo, prácticamente él se consagró realmente pues al Señor, ¿no? Como es Claro. conocido. Y de hecho, Dios se revela y se manifiesta y da grandes cosas a sus hijos que se consagran a Él. Amén. Amén. Ahora, El más dice, grande aquí, el Salvador.
Amén. Amén. Ahora, ¿nosotros qué somos también? Somos hijos. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Pero por qué lo somos? Por medio de, por la obra de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz Amén. del Calvario. Amén. ¿Y por qué más? Porque Porque lo tenemos hemos aceptado en nuestro corazón. y Porque tenemos el Espíritu. el Espíritu Santo. Ujú. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos ser hijos de Dios. Y por eso, Amén. en algún momento, el Señor va a decir, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice aquí en la tierra. ¿Nosotros o quién? El Espíritu ¿A través de quién? de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Gracias, Waltercito. Joel. A mí es 51, pastor. Ya, todos se han quedado en el capítulo 1. A ver, ¿qué es 51? Donde dice, les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Nos llama a veces la atención los ángeles, pero ¿qué es mejor? Bueno, esta es solamente una figura. ¿Qué es mejor, los ángeles o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pastor. ¿Qué prefieres, ángeles o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Por eso hay dos cosas que la fe cristiana tiene y le estamos recontra equipados. Tenemos palabra del Señor y su poder, que es el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitas? Amén. Amén. Bueno, nos sorprenderemos, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención de todas maneras convertir el agua en vino, pues. O sea, a ver, ¿quién puede hacer eso? A ver, dígame. Vale. ¿Ah? ¿Qué es más fácil? ¿Convertir agua en vino o que te dé vida eterna? Más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Convertir el agua en vino o que te dé la vida eterna? Ambas cosas son imposibles. Imposible, claro. Imposibles. Pero Dios lo hace, pues. Dios lo hace. Para que veamos quién es Él, ¿no? Y ese poder que Él ha hecho está, ¿no es cierto? Cuya bendición está en nosotros y eso es lo que el Señor nos ha dado. Miren lo que se puede hacer en el poder de su Espíritu. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces la pregunta número del capítulo 2 es, ¿qué mostró Jesús por medio de su primer milagro? ¿Qué es lo que mostró? Ahí tenemos que responder un poquito. Respondan por favor y escríbanlo en vuestra hojita y luego nos comparten la lectura. Amén. A ver, ¿qué han escrito? Joel. Monstruos grandes. Convirtió el agua en vino, pastor. Ya, pero ¿qué es el milagro? ¿Pero qué mostró, pues? Mostró su poder, pastor. Ya. Pastor Waltercito dijo su grandeza, ¿no? De que Él es hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. Laura. Mostró su grandeza y creyeron en Él, ¿no? Eso ayudó a Ya. Su grandeza y su poder que los motivó a creer. José. Yo he puesto su grandeza, es decir, que era Dios. Amén. Eso es. ¿No? Amén. Que Dios nos bendiga. La próxima continuamos. Ojalá podamos terminar esta primera lección. Pero eso es un poco la idea. No hay que correr, ¿no? Yo creo que la gente tiene que disfrutar de la lectura y en esto de compartir y dialogar, creo que hay mucho más riqueza aún con la gente que no es creyente, que al acercarse a la lectura de la palabra pueda abrir sus ojos a la presencia del Espíritu, ¿no? A la presencia del Señor. Amén. Amén, pastor. Oramos. Padre querido, muchas gracias por tu palabra y gracias que en esta mañana, oh Señor, una vez más hemos sido testigos de tu grandeza y de tu poder, cuyo poder, Señor, habita ahora en nosotros. Nosotros somos vasos de barro, Señor, frágiles, pero en esta fragilidad
tenemos un tesoro, que es la presencia tuya a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Bendice el ministerio que cada uno desarrolla, Señor. Bendice a Pastor Walter y a todo el equipo de la Liga Bíblica. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.